Buenos días. Dios bendiga a cada uno. La lectura que vamos a hacer es bastante necesitada de una explicación, pero no vamos a entrar en todos los detalles, solamente vamos a dar unos versículos para todo lo que vamos a mirar hoy. Dice, acostumbra alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Atención a este versículo, porque si hay alguna razón para ser santos también es esta, Voy a repetirlo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que ustedes tengan pleitos entre ustedes mismos. Mira la última parte. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos, mucha atención a esta parte que es la que vamos a usar, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira esto que viene ahora. Y esto eran algunos, ¿sí?, de los que estaban recibiendo la carta. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. ¿Cuántas cosas aparecen en este relato, verdad? Y en cada línea de los últimos 4 versículos está mencionando cosas crueles. Está hablando de una lista que aquí está corta, de delitos y pecados en los que el ser humano le ha encantado vivir, ¿sí? El ser humano ignora que cada una de estas prácticas pecaminosas son desagradables ante Dios, pero no solamente desagradables ante Dios, son dañinas para nosotros mismos, son destructivas para nuestros semejantes, y lo peor de todo, atentan contra nuestra alma. Al ser humano le ha importado poco que Dios diga que esto está mal, que esto lo aleja de Dios. Al ser humano le ha importado prácticamente nada, porque es feliz en esas circunstancias. Lo que no ha medido el ser humano es que esa felicidad es por unos cuantos años aquí en la tierra, y que será luego
compensado negativamente por toda una eternidad sin Dios. ¿Sí? Hay quienes quieren vivir agradable 10, 15, 20 años aquí en la tierra a cambio de una eternidad sin Dios. No parece que fuera un buen negocio eso, ¿no? Entonces, para empezar en el día de hoy, juntando esto con lo que leíamos al principio en Proverbios y que lo vamos a retomar, el Señor quiere que usted detecte las prácticas, no tanto porque le desagraden a Dios, porque eso parece que no le importa al ser humano, sino que esas prácticas impiden que tú y yo heredemos el reino de Dios. No es un asunto de que te sientas mal o bien, es un asunto de que no vas a heredar el reino de Dios. Entonces, pero uno pudiera decir, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo parece que no estoy en la lista de la que acaban de mencionar. Analice bien y verá que usted está en más de esa situación. O estuvo. ¿Sí? Pero resulta, atención al versículo 11, que el Señor dice, esto eran, ya no son. ¿Por qué? Porque habéis sido lavados. ¿Quién ha sido lavado de toda esta pudrición que se menciona ahí? Vamos a dejar esa idea ahí y vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 1, donde ya hemos leído al principio. Usted sabe, Proverbios capítulo 1 a partir del versículo 20, usted sabe que la Biblia establece un patrón de verdad que nunca tendrá ni un centímetro de equivocación. Y me refiero a que la Biblia dice en varios pasajes, atención, Proverbios 1:20, la Biblia dice que ningún ser humano busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Note que para usted acercarse a Dios tiene alguien que hablarle, ¿cierto? Pero uno como que de su propia naturaleza y de su propia intención es como complicado buscar a Dios. Alguien te habló. Entonces este relato que vamos a leer está relacionado con lo que medio dejamos empezado el domingo anterior. El domingo anterior dejamos empezado una expresión que tiene que ver con el llamado. Recuerden que leíamos que aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser. Vamos a mirar lo del llamado. Dios llama cada día. Escuche bien. Y Dios usa herramientas que a usted le parecen que no son, pero hay una herramienta única, que es su evangelio. En el relato de Proverbios dice lo siguiente, en los versículos 20 al 22, mire la realidad de la humanidad allí, en que dice que la sabiduría está buscando en las calles. Aquí la sabiduría es Dios. Entonces es como que Dios clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, pero nadie quiere escuchar. Entonces dice 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Qué es simple? Bueno, usted en el lenguaje humano sabe que simple es algo que no tiene sabor. En el lenguaje de Dios, simple es alguien que no sabe a Cristo. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra.
Y si la sal pierde su sabor, ¿usted va a salar la sal si pierde su sabor? Compra una libra de sal y va a probarla y perdió el sabor, entonces compra otra libra para salar la libra de sal que perdió el sabor. No, ya no sirve para nada, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿quién es un simple? Uno que sabe a fornicación, que huele a adulterio, que sabe a robo, que sabe a la lista que leíamos allá en 1 Corintios, ¿sí? Pero que no sabe a Cristo. Entonces la palabra está diciendo, ¿hasta cuándo simples? Esas personas que viven la vida por vivir, ¿sí? Hablan porque la lengua se mueve, respiran porque el aire es gratis y caminan porque los pies se mueven. Los simples son aquellos que no tienen un horizonte en Dios, aquellos que no aterrizan para ver con qué razón y con qué propósito Dios lo trajo a este mundo. Entonces dice también la parte final del 22, y los burladores, miren, no solamente son simples, sino que se burlan del que los creó y de lo que dice el que los creó. Mire, ¿cuántas personas se burlan de lo que Jesús dijo? Aquellos soldados que tuvieron a Jesús enfrente y le preguntaban que si él era el rey de los judíos, ¿qué hicieron con Jesús? Se burlaron de él. Y para burlarse como rey le pusieron una corona en su cabeza, de oro, ¿verdad? La burla forma parte de aquellas personas que son simples, que no saben de dónde vienen, para dónde van, qué quieren en Dios. Posiblemente tengan objetivos claros, intereses humanos, ¿no? Pero en Dios, el que no tiene propósitos o el que no se alinea en los propósitos de Dios es un simple, es un burlador. Entonces dice el versículo 23, vuélvanse a mi reprensión, dice Dios, y les haré saber mis palabras. Ahora viene la parte trágica. Versículo 24 de Proverbios 1. Por cuanto los llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Versículo 26, ¿qué dice? Mire, Dios ha buscado al ser humano todos los días. Programas radiales, televisivos, situaciones. Y cuando viene la catástrofe, cuando viene lo que le llaman tragedia, a llorar, a quejarse, incluso a buscar culpables y a echarle la culpa a Dios. Tenemos ejemplos en nuestro país, ¿verdad? De tantas tragedias que ocurren diariamente. Y no se dan cuenta que este relato que está aquí enfrente nuestro nos está mencionando por qué ocurren las cosas. Porque Dios llama, y usted que es padre, los que son padres captarán la idea cuando usted quiere que su hijo haga lo que usted le manda. A veces le dice una, dos, les ha pasado, ¿verdad? 3 veces, en últimas toca ¿qué? Gritar. Y después del grito, el rejo. Entonces Dios ha hecho un llamado, y el primer llamado que hizo Dios, nosotros nunca lo hemos podido entender ni asimilar. El primer llamado, dice Romanos, después lo leemos más adelante, que Dios hace es cuando usted contempla la creación, toda la naturaleza, allí hay un llamado de Dios. Porque allí usted puede palpar el poder de Dios. Pero ha sido tan mediocre la mentalidad humana que le atribuye todo esto a una explosión. ¿Sí? Que le atribuye todo esto a teorías que el hombre se inventó. ¿Sabe una cosa? Eso es tener fe también. Para yo creer que esto es producto de una explosión, necesito tener fe. Porque nadie me lo puede demostrar. Eso es una fe.
Pero ¿qué tipo de fe? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si usted cree que usted viene del mono, vaya qué fe tan grande, ¿no? Eso es una fe, porque nadie se lo ha podido demostrar. Pero la palabra, la historia y las vidas transformadas sí nos comprueban el poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Sí? La palabra de Dios sí nos demuestra que hay un creador. La venida de Cristo aquí a la tierra nos mostró todo el amor de Dios. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús nos muestran su poder. Y el hecho de que su palabra se conserve intacta hasta el día de hoy y esté transformando vidas, habla, hermanos, amigos, de unas evidencias contundentes. La resurrección de Jesús, como lo hemos analizado en otros casos, detalle por detalle. ¿Cuál detalle? Voy a recordar dos detalles. Uno, había una guardia, 16 soldados fuera de la tumba ese domingo en la mañana. Esa guardia vio un ángel sentarse sobre la roca. Usted lo puede leer en Mateo 28. Y vieron cuando el ángel rodó la piedra y cayeron como muertos. Y ellos saben que Jesús resucitó. Los callaron con dinero, ¿cierto? Así lo hemos leído en esos días. Entonces hay evidencias de la resurrección de Jesús. Sin embargo, el ser humano prefiere creer en otras cosas. Entonces mire qué tenemos enfrente. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron, también yo me reiré en tu calamidad. ¿Te gusta que se rían de ti cuando estás en una calamidad? Yo creo que no. Y me burlaré cuando les viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que temen, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Hermanos, y las calamidades en cada parte del mundo son siempre un temblor, un terremoto, un volcán, una avalancha, la caída de aviones, masacres. ¿Cuántas calamidades Dios nos ha permitido presenciar como para que el mundo se dé cuenta en qué situación se encuentra con Dios? Mire, no vamos tan lejos. No, olvídese de avalanchas, de terremotos, concéntrese en algo tan sencillo: la destrucción moral de nuestra propia familia. Solamente concéntrese en eso. Los lazos familiares, esposo, esposa, padres e hijos, ¿cómo están esos lazos? ¿En calamidad o en victoria? ¿En angustia o en gozo? Entonces dice el versículo 28, da tristeza este versículo: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me... Yo le voy a hacer una pregunta. Dios me ha puesto a meditar mucho en esta pregunta hace años y la quiero compartir con ustedes. ¿Es agradable orar y sentir que Dios no lo está escuchando? ¿Le ha pasado eso? Yo sé que sí. ¿Siente uno una angustia, un vacío, un pesar, y se para uno de esa oración como que... Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Me van a hablar de Dios y hago caras. Me van a invitar para que me hablen de Dios y la pienso. Y a veces hasta ponemos condiciones. Bueno, yo voy, pero me invitan para algo malo y no lo pensamos. Qué rico el mal. Lo que nos destruye, lo que destruye a nuestro semejante. Y resulta que eso le vamos a pasar a nuestra generación. ¿Sabe por qué?
porque los que vienen detrás de nosotros están viendo el modelo de hogar que le estamos mostrando, y están viendo un modelo de sociedad, y están viendo un modelo de personas que buscan o se alejan de Dios. Esta generación que viene detrás de nosotros, cierre sus ojos y piense 50 años más adelante. ¿Qué está usted ahora dejándole a esa generación de 50 años? No se vaya tan lejos, 10 años más. Porque usted mira 10 años atrás y eso no estaba tan podrido como hoy. 10 añitos nomás. No había la delincuencia, no había, no estaban tan llenas las cárceles como hoy, ¿verdad? Ni las calles de vagos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Las consecuencias de esto que Dios dictaminó aquí. Y vamos a mirarlo como lo dice él. Versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino. ¿Y serán hastiados de qué? Vamos a detenernos ahí. Serán hastiados, perdón, comerán del fruto de su camino. ¿Qué está consumiendo la humanidad hoy día? ¿Qué productos están consumiendo y qué les está proporcionando esos productos? Miren, no piensen en los vicios necesariamente. La tecnología que está consumiendo hoy la gente, ¿qué le está produciendo? La música que están consumiendo hoy, compárala con la música que usted consumió en su infancia. Hay una diferencia grande, ¿no? Comerán de eso. La televisión que están consumiendo las personas hoy, ¿a qué lo está invitando? Piense. Ahora mira la otra parte. Y serán hastiados de sus propios consejos. Es decir, cuando yo no quiero que Dios me enseñe con su verdad, con su palabra, entonces mi mentalidad, atención, tiene la facultad de generar sus propias ideas, su propia manera de vivir, su propia manera de tratar a los demás, su propia manera de responder, su propia manera de reaccionar, su propia manera de enfrentar los problemas, las situaciones. Entonces nos está diciendo, serán hastiados de sus propios consejos. ¿Cuánto sirve el consejo de alguien que no tiene la guía de Dios? Escuche esa pregunta y piénsela bien. ¿Cuánto sirve el consejo de alguien que no es guiado por Dios? Hay consejos buenos, ¿sabe? Sin Dios, pero no producen salvación, no producen gozo espiritual, no producen cercanía a Dios, no producen ganas de comprometernos con Dios. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, su consejo irá en la dirección de que la otra persona se acerque a Dios. Cuando usted no está con Dios, su consejo será para que resuelva la situación del momento, para que haga las cosas aparentemente rectas, pero hasta ahí nomás. ¿Sí? Y luego que esa persona sale de esa situación, tal vez se sienta bien, pero sigue con un problema. No ha sido perdonado por Dios, porque no se ha acercado a Él. Entonces este pasaje del versículo 31 dice, serán hastiados de sus propias ideas. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en nuestro mundo? Eso. Libros escritos por ideas de hombres que se han atrevido incluso a contradecir la palabra de Dios. Incluso religiones contradiciendo la Biblia. Denominaciones. Y nada más, hace unos pocos días, leíamos un pasaje en un grupo de estudio y claramente la palabra mostraba en ese pasaje de aquellos que tomarán la religión como fuente de ganancia. 1 Timoteo 6:8, y dice, apártate de los tales. ¿Y sabe cómo reaccionan las personas? No, yo sigo allá, a mí no me importa lo que haga él con el dinero que yo entrego. Pero si la Biblia dice apártate de los tales, nadie quiere el consejo de Dios. Cada quien quiere andar en su propio consejo, en su propia idea. Entonces, ¿qué dice Dios?
serás hastiado de tu propio consejo. En otras palabras, hermanos, Dios está diciendo, obsérvelo en el Salmo 86. Perdón, 81, versículo 11 y 12. Salmos 81, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos? El Salmo 81, 11 y 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Qué hace Dios? Los dejé, por tanto, ¿a dónde? A la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios. Entonces, cuando tú no quieres oír, cuando yo no quiero oír a Dios, Dios no obliga. ¿Qué ventaja tiene la humanidad con Dios? Dios deja que tú andes en tu propia manera de pensar. Mire que Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: el que me oye y no recibe mis palabras, yo no le juzgo. No tiene problemas. La palabra que ha hablado le va a juzgar en el día final. ¿Sí? En el día final. Ahora, el libro de Proverbios está mostrando que tú puedes andar en tu propio consejo, que te puedes hastiar del fruto de tu camino, como dice también Eclesiastés. Atención para los jóvenes. En el libro de Eclesiastés 11, el Señor dice, busquémoslo para leerlo correctamente, ahí después de Proverbios. Capítulo 11, versículo 9. Joven, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer. Oiga, tomen placer. ¿De qué? Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. O sea, como quien dice, haga lo que el corazón le diga, ¿pero qué? Pero sabe que sobre todas estas cosas conocer a Dios. Mire qué lindo es Dios, hágale. Pero cuando muera se va a encontrar conmigo. Y resulta que a los jóvenes les gusta morir jóvenes. No quieren llegar a viejo. Hacen todo. Oiga, hacen todo lo posible y lo imposible para destruir su vida antes de tiempo. Entonces, volvamos a Proverbios. El Proverbio está diciendo que andarán por dónde. ¿Y comerán qué? Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Versículo 32. ¿Por qué? 32 de Proverbios 1. ¿Por qué? Porque el desvío de los ignorantes. Mire, atención a esto. Mucha atención. Papá aconseja. El profesor aconseja. El predicador aconseja. Y ninguno de esos tres consejos son gratos para los chicos. Pero lo aconseja el amiguito que anda perdido y para allá camina. ¡Qué manera de pensar tan brillante! ¿Qué les espera? Serán hastiados, entonces dice, perdón, porque el desvío de los ignorantes los matará. Padre de familia, usted que tiene hijos, ¿a usted no le preocupa esto con sus hijos? ¿No le preocupa? Si Dios te habla a ti, padre de familia, y tú no oyes la voz de Dios, ¿qué va a pasar con tus hijos? Y la prosperidad de los necios. Esta prosperidad de los necios tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, escuche,
en todas las instituciones. Todas las instituciones están ofreciendo dinero a cambio de ser desleal. Te ofrecen dinero a cambio de guardar algo. Te ofrecen un cargo a las chicas si se acuestan con el gerente. Es así, ¿no? Sí. Tantas cosas en todas las instituciones, porque la necesidad, escuche bien, quiere prosperidad. Entonces, como dicen por ahí, como dice el caballero de una película, mis ingresos son X y mis gastos son Y. Después que ven que yo pueda suplir mis necesidades, no importa dónde venga. La prosperidad de quien, de los necios, los echará a perder. Pero el versículo 33 da una esperanza. Mas el que me oyere, ¿qué? Habitará confiadamente y vivirá sin temor del mal. ¿Para quién es este mensaje? Volvamos a 1 Corintios, donde habíamos quedado, el capítulo 6. Y luego el pasaje que dijimos de Romanos. En 1 Corintios 6, entonces el versículo 9, 10 y 11 dicen: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los que no oyen a Dios. No se equivoquen, ni los fornicarios. Demos rápidamente el significado de fornicación. Fornicación, escuchen, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sí? Los que practican estas cosas no entran en el reino de los cielos. Ni los idólatras. Y no solamente idólatras son los que se postran ante una imagen, sino también los que se postran ante la tecnología y ante tantas cosas, ¿no? Ante todo lo que le quita el tiempo que diéramos dedicarle a Dios. Ni los adúlteros. El adúltero es aquel que, estando casado, tiene relaciones con otra persona. Repite el pasaje. 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Eso dije, ¿no? Pensé que ya leí mal. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Oiga, así se está llenando la tierra de esto, ¿no? Mucho cuidado. Ni los que se echan con varones. Ya, no hay una novela que no tenga uno de esos pacientes. Hasta presentadores de televisión ya tenemos. Dentro de poco, usted verá la boda por televisión. No falta mucho. Iglesias. Mire cómo el desvío de los ignorantes va matando. El ser hastiado de su propio consejo va calando. Y se están estableciendo leyes para protegerlos a ellos. ¿Sí? Pero Dios, por mucha ley que se cree y por mucha protección que tengan del Estado, Dios dice: no van a entrar en el reino de los cielos. Así que, ¿de qué les sirve? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, la lección es esta, hermano, el versículo 11. Y esto era. Vamos a detenernos aquí. Hágase una pregunta. ¿Usted era o es todavía? Esa es la pregunta de hoy. ¿Usted está escuchando a Dios o está escuchando el desvío de los ignorantes? ¿Usted quiere el consejo de Dios o quiere su propio consejo? Mira lo que Dios te ofrece, versículo 11. Dios quiere lavarte. Dios quiere santificarte y quiere justificarte. Y quiero que entienda cada término para que se vaya con eso en su mente. ¿Sí?
¿Qué es lavar, hermanos? ¿Y por qué lavarnos? Atención. Nuestra vida tiene un espíritu que Dios nos dio y está totalmente contaminado. ¿Qué digo contaminado? Dios dice que está muerto por la contaminación espiritual que le hemos dado. Tenemos una mente. ¿Cómo está la mente del ser humano? Igual, contaminada. Entonces, hubo algo que se derramó en la cruz. ¿Saben de qué hablo, no? Hablo de la sangre de Jesús. Cuando usted oye que Jesús murió por usted y que su sangre se derramó por usted y usted obedece ese mensaje, esa sangre le limpia su conciencia. En un abrir y cerrar de ojos. Usted no lo siente ni lo entiende. Cuando usted baja las aguas del bautismo y sale de ahí, ya su conciencia empieza a sentir qué es lo malo. Cualquier mal pensamiento que pase por su cabeza, cualquier mal palabra que se quiera salir por su boca, ya su conciencia lavada, ¿qué hace? Ya patea. Ya has sido lavado. Dios quiere lavarte. Y nadie más te va a lavar, ¿eh? Nadie más. Pero también este mensaje es para los que ya han sido lavados. Para aquellas personas que ya obedecieron el Evangelio, sepa, crea, entienda, tenga claro que usted delante de los ojos de Dios está limpio. De pronto delante del que está al lado suyo no, pero eso no importa. Delante de los ojos de Dios usted es limpio. Por lo que sigue ahora, ¿cuál es la otra expresión? Usted ha sido santificado, o sea, su mente, su corazón y su vida lavadas, han sido apartadas para que a partir de ahora usted empiece a conocer el consejo de Dios. ¿Sí? Y quiero ser claro en esto, conforme a la claridad que arroja la palabra. Mire, nadie se bautiza porque ya cambió. Nadie se entrega a Dios porque se preparó para entregarse a Dios. No. Jesús dijo, prediquen el Evangelio, bautícenlos y luego enséñenles todas las cosas que les he. Mateo 28, 18 al 20. Usted cuando está enfermo, cuando está herido, ¿usted está preparado para que el doctor lo reciba? ¿Qué importa si está preparado o no? Usted tiene que ir a la clínica. Si le dieron un machetazo, ¿qué tiene que hacer? Ir. ¿Quién tiene que estar preparado? El doctor que lo va a atender. Cuando nosotros estamos malheridos por nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Dios. No tenemos que estar preparados para nada. Lo único que Él pide es que creamos que el poder que lo levantó entre los muertos sanará, lavará y limpiará nuestras vidas. Que fue lo que hicieron 4 almas en el día de ayer. Ahora, a partir de ahora, Dios les va a enseñar muchas cosas. A partir de ahora. Entonces, han sido santificados, como lo meditamos el domingo anterior, han sido apartados. Y por último dice, han sido justificados. Esta es la gran esencia del llamado de Dios. ¿Cuál? Que habiendo sido tú estafador, ladrón, ¿qué más leíamos? Bueno, la lista que está ahí. Dios te llama a través de la creación, a través de las circunstancias que te pasan en la vida, pero el gran llamado por el Evangelio, por la muerte de Jesús. ¿Y qué significa justificación? Que cuando usted obedece el Evangelio, escúchelo bien, usted ante los ojos de Dios es declarado justo. ¿Escuchó y entendió? No sé si lo crean. Delante de los ojos de Dios es declarado justo. Su familiar, su amigo, su parcero lo va a seguir viendo igual. ¿Entiende? Él no entiende eso. Pero delante de los ojos de Dios usted es justo. Por eso la Biblia dice, ahora sí vamos a leer el pasaje de Romanos para que usted lo entienda bien.
y entienda correctamente el llamado que Dios le hace. En el capítulo 1, dice en versículo 21, vamos a leerlo con el 20. A partir del 20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, ahí dice de Él, ¿no? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo lo creado, hermano, nos habla del poder y de la deidad de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Mire cómo termina, de modo que no tienen excusa. Nadie tendrá excusa del poder de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus, lo que leíamos allá, en su propio consejo. Y su necio corazón fue, o sea, fue cegado. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios, atención, el que no le da la gloria a Dios, el que no busca a Dios, el que no alaba, el que no adora a Dios, mire, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a lo peor del mundo, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios. Mire que al ser humano le importa poco su propio cuerpo. Cuando usted no glorifica a Dios, Dios permite que usted llegue hasta allá, para ver si algún día va a reaccionar. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Más fácil se adora a Messi que a Dios. A las criaturas primero. ¿Sí? Que a Dios. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y lo estamos viendo hoy día, ¿no? Mujeres con mujeres. ¿Por qué? Por no darle la honra a Dios. Versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombre, y recibiendo así en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente para hacer cosas. Siga leyendo si quiere, y usted va a encontrar por qué la humanidad ha caído tan bajo. La única razón es por darle la espalda a Dios, por no escuchar. Entonces, en este capítulo 1, el apóstol Pablo nos muestra la condición de nosotros los gentiles. En el capítulo 2, nos muestra la condición de los judíos, también terriblemente perdidos. Ahora vamos al capítulo 3 de Romanos, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Entonces, como no hay justo ni aún uno, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Ahora pasemos al capítulo 5, versículo 1. Allá dice, no hay justo ni uno, ¿eh? ¿Estamos? Ahora miren lo que aparece en el 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No hay justo, pero en Cristo los que obedecen el Evangelio han sido declarados justos. ¿Qué tal? Es hermoso Dios, ¿no? Declarados justos, es decir, sin pecado delante de Dios. ¿Por qué? Devuélvase al capítulo 3 ahora.
Devuélvase al 3. Versículo 23, para coger bien la idea, hasta el 26. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahora mira lo que sigue ahora. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, o sea, en su muerte, para manifestar su justicia a causa, ¿cómo nos declaró justo? Mire, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, para ir terminando, usted está perdido en el desvío de los ignorantes, en la prosperidad de los necios, en el pecado más vil. Dios te llama y no quiere que sigas por ahí. Dios quiere que lo escuches, porque Él tiene la capacidad de lavarte, de santificarte y de justificarte, de declararte justo, santo y limpio. ¿Cómo lo hace Él? Si, versículo 25, si tú crees que la sangre de Jesús lo puede hacer, si no lo crees, no va a pasar nada. Si crees que la sangre de Jesús lo puede hacer, bajarás al agua el bautismo y serás declarado justo, santo y limpio. Y para los que lo hicieron y lo han venido haciendo, Dios ya los ha declarado justos. Ya los pecados pasados delante de Dios no existen. Así que, hermanos, no le tengamos miedo a los que estamos en Cristo, ya no le tengamos miedo al desvío de los ignorantes, siempre y cuando busquemos la sabiduría de Dios. Recuerde, la sabiduría clama en las calles. Dios está llamando, hermanos. Escuchemos su consejo. No nos va a hacer daño. Dios quiere que escuchemos su voz para que la compartamos en casa, para que nuestros hijos sean criados con ella, para que por lo menos en nuestra familia el desvío de los ignorantes nos siga ganando ventaja, para que por lo menos entre nuestros familiares, hermanos, más personas sean declaradas justas. Hoy, hermano, Dios le dice a los que han sido lavados, santificados y justificados, lo que dice el último versículo de 1 Corintios 6, el 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Piense bien, hermanos, si cuando usted va a actuar lo hace de acuerdo a la sabiduría de Dios o de acuerdo al desvío de los ignorantes. Porque nuestra vida a veces la frecuentamos más con los ignorantes que con los que conocen de Dios. Y piénselo. ¿Por qué? Porque ya le queda un día menos aquí en la tierra. ¿Entiende? No es un año más, un día menos que le queda aquí en la tierra. Y yo sé que todos queremos entrar en el reino, heredar el reino de Dios. El último pasaje, hermanos, por hoy. Vamos a leerlo en la carta ya les digo, a los Colosenses. Capítulo 2. Uno al 3.
Colosenses 2, 1 al 3. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes. Colosenses 2, 1 al 3. Voy a repetir. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Clama en las calles, está buscando en las casas. ¿Y dónde está la sabiduría escondida, hermano? Está en Cristo. Si usted se acerca a Cristo y empieza a conocerlo y a aprender de Él y a leer y a meditar en Él, usted va a conocer todos los tesoros de la sabiduría, porque está en Él. Y esa sabiduría lo va a guiar a usted por el camino único y verdadero de la paz. Por eso termina Proverbios 1 diciendo: mas el que me oyere, ¿cómo es que dice? Vivirá tranquilamente sin temor del mal. Es hora de acercarnos a aquel que nos creó, hermanos, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que derramó su sangre en la cruz, aquel que le da valor, importancia, sentido, horizonte a nuestra vida. Es hora de escucharlo. Él es bien sabio y de su sabiduría quiere darte, para ti, para tus relaciones, para tus hijos, para tus negocios, para todo. Es bueno escucharlo y aprender de él. No sigas en tu propio consejo, es el llamado esta mañana. El llamado de Dios es a que no sigas por el desvío de los ignorantes, a que no sigas la prosperidad de los necios. El llamado de Dios es, y se resume en que Él quiere lavarte. ¿Quiere qué más? Santificarte y justificarte. Si tú quieres, Él te recibe ahora mismo. No tienes que hacer ningún curso, no tienes que prepararte para nada, simplemente creer que su sangre te va a lavar. Y para aquellos que ya lo hicieron, el llamado de Dios en esta mañana es a que permanezca en esa santidad, camine en esa santidad, porque usted fue llamado a ser santo. ¿Sí? Apártese de toda fornicación, de toda iniquidad, de toda maledicencia, de la ira, del enojo, y aprenda de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Vamos